El primer elemento que mirábamos compone a los mercados es la demanda, los consumidores, los compradores o los demandantes, que los contamos como tal, contamos como demandante, ¿cierto? O dentro de la demanda caracterizamos a las personas, ¿sí? Que tienen tres condiciones. Deseo, es decir, quieren, anhelan tener un producto, un bien o un servicio, pero además que pueden comprarlo, es decir, que tienen capacidad de compra, que tienen ingresos para adquirirlo. Es decir, yo no me puedo considerar un demandante de aviones privados si es que yo no tengo el ingreso suficiente para comprar un avión privado, ¿cierto? Entonces yo no contaría como parte de la demanda de aviones privados. El simple deseo no me convierte en un demandante. Y tercer elemento, la planificación de la compra. Sencillamente un plan que me permita vincular todas las posibilidades de precios a las cantidades que yo podría consumir ante esos distintos niveles de precios. Esos tres elementos permitirían que yo pueda hablar de la demanda, ¿cierto? ¿Qué entendemos por la cantidad demandada de un bien? Entonces es precisamente el plan de compras, las cantidades que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo. Esto es importantísimo. ¿Cómo sabemos que una cantidad demandada es alta o baja? Sabemos que es alta o baja dependiendo de para qué periodo es. Entonces, les pongo un ejemplo. Una persona puede consumir 365 tazas de café, pero eso es mucho o poco. Entonces, 365 tazas de café en un año, por ejemplo, sería una demanda baja, porque sería más o menos una taza de café diaria, ¿cierto? Pero si alguien me dice el consumo de esta persona es 365 tazas de café al mes, probablemente estaré pensando en alguien que desea, que es un demandante muy activo de tazas de café. Así que el tiempo es algo importante a la hora de caracterizar la demanda. Mm, los determinantes, pues hay muchos determinantes que influyen en cuanto, en la cantidad que desea demandar y en cuanto demanda o cómo se comporta la demanda de un bien. El fundamental es el precio y es tan importante que sea vinculado a su relación con la demanda un nombre, ¿cierto? Que es la ley de demanda. Entonces la ley de demanda nos dice que manteniendo todo lo demás constante, es decir, otros factores que puedan influir en la demanda, hay una relación inversa entre precios del bien y cantidades demandadas de ese bien, ¿cierto? En palabras más sencillas, si el precio de un bien sube, los consumidores tienden a comprarlo menos. Si el precio del bien baja, los consumidores tienden a comprarlo más. ¿Por qué ocurre eso? Estos dos efectos, efecto sustitución y efecto ingreso. El efecto sustitución me dice que si el precio de ese bien sube, habrá una tendencia a sustituirlo por otros bienes que puedan cumplir la misma función. Y el efecto ingreso me dice que si el precio del bien sube, ¿cierto? Mi ingreso podrá comprar menos cantidades de ese bien. Por esa razón, hay una relación inversa entre precios y cantidades que se pueden consumir de ese bien. La demanda, ¿cierto? Así caracterizada, se puede representar de varias formas. Hay tres formas básicas. Aquí ya definimos una de ellas. Conceptualmente ya es una forma de representarla. Pero podríamos encontrar otras tres formas. Primero como una tabla, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, una tabla que relaciona distintos niveles de precios y posibilidades o distintos niveles de consumo que las personas podrían desear consumir y poder consumir a esos distintos niveles de precios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras que los precios aumentan, cada vez que los precios aumentan, la gente decide comprar menos, ¿cierto? Menos unidades acá. Vemos cómo disminuyen las unidades que desean y pueden consumir las personas. Entonces, una tabla de demanda es esta relación, ¿cierto? Precios, precios, cantidades que se consumen. Hay una segunda forma de representar esta misma información con una curva de demanda. Entonces acá arriba tenemos una curva de demanda. Simplemente llevar esta información que tenemos aquí en la tabla a un gráfico, ¿cierto? Entonces cada punto de la tabla es un
punto del plano cartesiano donde en el eje de las abscisas yo pongo las cantidades demandadas, en el eje de las ordenadas pongo los precios y voy poniendo punto o ubicando punto a punto, punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Cuando yo uno todos estos puntos tengo algo más o menos así, que es lo que conocemos como curva de demanda. Nuevamente representa una relación inversa entre precios y cantidades demandadas. Tercera forma, podría representar la demanda como una función de demanda, ¿sí? Una función matemática. Entonces aquí tengo una variable dependiente, la cantidad demandada, y una o varias variables independientes. La más importante de todas, el precio del propio bien. Y aquí tengo entonces un ejemplo específico de una función de demanda, ¿sí? Las cantidades demandadas, ¿cierto? Dependen o se explican con esta relación a partir del precio, ¿cierto? Del precio. Entonces ahí tendría la cantidad demandada de este bien es igual a 20 menos 5P, ¿cierto? Esa sería la demanda de ese bien. Noten que aquí hay un negativo, ¿cierto? Porque nuevamente me está indicando que si este precio sube, la demanda disminuirá. La demanda refleja la disposición a pagar de las personas por un objeto, ¿cierto? Entonces supongamos, aquí tenemos un ejemplo de la demanda por barras energéticas o barras de granola, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando hay muy poca cantidad disponible, como por ejemplo 5 unidades o 5 millones de barras por semana? Como hay tan pocas unidades, la gente, y el bien es escaso, la gente tiene una disposición a pagar más alta por ese bien, entonces hasta $2.50. Pero ¿qué ocurre si la demanda, si la cantidad disponible, perdón, ya no es de 5, sino que es de 20? Es decir, el bien es abundante, existe en gran cantidad. Entonces, su precio, ¿sí? La disposición a pagar de las personas, que en este caso se resume en el precio, va a empezar a caer, por ejemplo, hasta 0.5. Entonces tendríamos un punto más acá abajo.